inscribirse a los talleres. Bien, ahora tomamos un break de 5 minutos. Allí a la entrada tienen un buffet que pueden servirse. Para este lado tienen los baños. Y ya luego continuamos con la segunda conferencia. Liderazgo Educativo Flaxo. Profesora titular en la Universidad Nacional de Cuyo, es actualmente responsable de la Unidad de Capacitación de la Secretaría Académica, fue recientemente directora de Trayectorias Educativas en esta institución, ha dirigido diversos programas de inclusión educativa, de orientación y desarrollos curricular, proyectos de investigación y se ha desempeñado en la gestión. Es docente de grado y posgrado en universidades estatales y privadas de nuestro país y del extranjero. Es parte del equipo docentes de la RADU, dirigente de la Diplomatura de Posgrado Emociones y Educación de la FFIN, de la FED y ONCUYO, y en programa de formación cátedras. Tiene numerosas publicaciones en diversas revistas científicas y de divulgación, en libros sobre educación públicos por la editorial Novedad. Uno de ellos recibió el premio Mención al Mejor Libro de Educación de la Fundación El Libro en el marco de la 35ª edición Feria del Libro de Buenos Aires. Así damos un fuerte aplauso y recibimos a la profesora y licenciada Mónica Coronado. Hola, ¿cómo están? Bueno, buen día. En primer lugar, agradecer esta invitación. Yo no había venido nunca a Chaco y comenzar por Luis Ángela. Para mí ha sido un verdadero placer, desde la bienvenida con el cartel de la entrada al equipo del instituto que nos ha recibido con tanto cariño. Y además tuvo un lujo inmenso, 1 hora y poco más de 1 hora en avión hablando con Ruth. A ver, ¿no me envidian un poquito? Bueno, la verdad que ha sido un premio y para mí es muy difícil hablar después de una expositora que tiene ese contacto, esa cancha, ese recorrido, ¿no? Esa trayectoria que tiene. Así que el tema que les traigo es sobre la dimensión emocional. Y voy a hablar de dimensión emocional. No voy a hablar de educación emocional, ya van a darse cuenta por qué. Pero bueno, la idea o la pregunta que va a articular toda esta exposición y lo que vamos a ir dialogando es qué peso o qué incidencia tienen estos afectos o estas emociones en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de los procesos institucionales. Esa es la gran pregunta. Entonces, ahí ustedes tienen una imagen de una escuela, es una imagen antigua. Si ustedes han recibido, han enviado es una imagen antigua de una escuela, en donde hay un maestro que tiene un puntero en la mano, está tomando lección a un niño frente a una pizarra, y hay un niño en un rincón con orejas de burro, mirando la pared. Entonces, esta imagen, ¿qué nos recuerda? Que la escuela siempre ha legitimado un tipo de afectividad. ¿Entienden? La escuela, históricamente, ha legitimado un tipo de afectividad. ¿Y esta afectividad de acá, cuál es? La del aprendizaje y el dolor. El esfuerzo y el sufrimiento, el castigo, la ridiculización de ponerle orejas de burro a alguien y ponerlos contra la pared, el uso del aislamiento. Entonces, la escuela, en la historia, ha legitimado un tipo de afectividad. La letra con sangre entra. Esa es una dimensión afectiva que se impone a la tarea escolar. Y es que el dolor y el sufrimiento nos enseñan y aprendemos sufriendo y padeciendo. Entonces, de ese momento, de esa foto, y ustedes sacan una foto actual de la escuela, no es la afectividad que transita y atraviesa la experiencia escolar hoy. ¿Por
porque no está legitimado que el otro sufra. Y ustedes pueden creer que esto ya no está, pero sigue estando. Hay aulas universitarias donde se sigue insistiendo que uno aprende a fuerza de sufrimiento, de sacrificio, de dolor, de pena. Y bueno, eso es lo que vamos a tratar de analizar o de construir. ¿Qué tipo de afectividad se legitima, se promueve en una institución educativa y en un aula? Entonces, hay una idea, digamos, de que cuando uno educa, primero educar las emociones, cosas que no se puede hacer, primero, les aclaro. Lo segundo es que a quienes hay que educar son los estudiantes. En cambio, desde una perspectiva sistémica, nosotros sabemos que los afectos y las emociones atraviesan todos los procesos. Atraviesan los procesos que llamamos de constitución subjetiva, lo que somos, lo que queremos, la forma en que nos vinculamos con los demás, está modulada por nuestra vida afectiva. La convivencia escolar está modulada por la vida afectiva. Y ustedes piensen, en la escuela, Ruth habló de que una buena escuela es una escuela que abraza. Yo tomé nota de eso. Y digo, una escuela que abraza genera una convivencia basada en el respeto. En el respeto. Entonces, esa escuela, en donde los docentes se sienten bien y se respetan entre sí, va a transmitir eso. Entonces, no se puede educar a los chicos dándole clases en donde hagan ejercicios para ver las emociones si la escuela no tiene un docente que sienta bienestar. Ese es el primer planteamiento. Si el docente no es querido, no es reconocido, no es valorado, es muy difícil que lo pueda hacer con sus estudiantes. Entonces, esta afectividad atraviesa los procesos de institucionalidad. Hay instituciones que tienen un tono afectivo que invita a quedarse. Y hay instituciones de las que uno quiere huir, ¿o no? Y uno dice, hay climas, ¿no? Esta metáfora del clima, que nos está mostrando que uno entra en ese lugar y se siente envuelto por un ambiente que lo invita a quedarse o huir. Entonces, hay gente que es muy sensible a esos entornos y que cuando está en un entorno en donde se siente en riesgo, en peligro, descuidado, poco atendido, vigilado, controlado, tiende a reaccionar con miedo, de manera apocada, de poco involucrada. Entonces, a mí díganme que los afectos no circulan por las instituciones educativas. Cuando uno entra y percibe ese clima que te invita a quedarse. Ruth habló de bienvenida, que yo llego a un lugar y me siento bienvenido. Entonces, toda esta cuestión, digamos, es que la emoción, o las emociones, o los afectos, lo vamos a ver enseguida, atraviesan todos los procesos institucionales. No es una cuestión episódica que se pueda tratar curricularmente en una hora. ¿Entienden? En la hora de la clase. Es un tema que tenemos que considerar. Y traigo a colación una frase de Paulo Freire. Paulo Freire planteó el tema que hablar de emociones, las emociones o los aspectos en la educación, muchas veces hace que la gente nos considere a científicos o blandengues. Esa es la expresión que usa Paulo Freire. Dice que es imposible educar solo con la razón crítica. Él, que es un defensor de esta razón crítica, dice porque educamos con nuestros afectos a alguien que tiene sus afectos. Entonces, este es el planteamiento, dice, con los sentimientos, con las emociones, con los deseos, con los miedos, con las dudas, con la pasión y también con la razón crítica. Educamos con todo eso. Educamos integralmente con nuestra afectividad. Entonces, desde este planteo hay como en nuestro país y en general en el mundo como dos perspectivas teóricas muy consolidadas. Una sostiene la idea de la educación emocional como una actividad que se realiza con estudiantes, con manuales, con ejercicios, con actividades curricularizables, ¿no? Es la hora de clase, ¿no? Y hay otra perspectiva, que es la perspectiva sociocrítica, que por lo menos en nuestro país hay grandes desarrollos de Karina Kaplan, de Ana Abramovsky, de Liliana Mals, de Patricia Madoni, digamos, hay toda una línea de gente que está trabajando
en pos de aclarar este tema de la afectividad y plantea que en realidad esta dimensión afectiva es una dimensión que atraviesa toda la vida institucional, que no es un tema exclusivo de como una clase de matemáticas. Es pensar la escuela como un entorno donde los afectos importan, el bienestar de la gente importa, en donde tengo que empezar a trabajar con la institución, tengo que trabajar con el docente y recién tengo al estudiante, porque he hecho todo ese recorrido. Entonces, dentro de estas dos perspectivas, uno a veces dice, bueno, ¿habrá algo intermedia? Sí, hay una intermedia. Y si usted lee a Miguel Santos Guerra, él hace tiempo que viene hablando, y dice que la escuela ha descuidado el tema de los afectos. Y si bien hoy hay un furor por la emocionalidad, dice, tenemos que pensar en la escuela como un ecosistema afectivo, en donde en ese ecosistema afectivo los objetivos son educativos. ¿Entienden? O sea, si bien ponemos los afectos en el centro de nuestro análisis, el objetivo de la escuela sigue siendo enseñar y aprender. Y todos esos afectos los ponemos al servicio de esas dos actividades. Entonces nos vamos a preguntar, ¿cómo ponemos nuestros afectos al servicio de la enseñanza y al servicio del aprendizaje? Esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces, yo les voy a dar un pequeño ejercicio para que ustedes hagan, no sé si alcanzan a ver, pero tienen una serie de palabras. A mí me gusta mucho este ejercicio, es un recurso que uso. Yo les voy a invitar a que ustedes pasen su mirada por estas palabras y que se queden con las tres que más les resuenen. Tres. Si quieren, tomen nota. ¿Lo ven bien? Elijan tres que les resuenen. No racionalicen, no piensen. ¿Les hace algún eco alguna de estas palabras? ¿Eligieron las tres? Bien, ¿las tienen? ¿Alguien me cuenta cuáles eligió? ¿Las tres? Adelante. ¿Vale? ¿Cuáles elegiste? Alegría, creatividad y flexibilidad. Bien. Muy bien. ¿Alguien eligió lo mismo? No. Yo elegí gratitud, entusiasmo y creatividad. Bien, genial. ¿Alguien más? Allá, dale. Bien fuerte, para no salirnos del streaming. Ahí, dale, te escuchamos. Gratitud, calma y ternura. ¿Alguien más eligió eso? Gratitud, calma y... Adelante. Bien, excelente, excelente. Ahora bien, le voy a pedir que ustedes analicen. De esas tres palabras que eligieron, hay una que representa una cualidad de ustedes. Y hay una de esas tres palabras que representa algo que les gustaría tener más. ¿Sí o no? Hay una de las tres palabras que representa algo que a ustedes les gustaría tener más, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Qué les gustaría tener más? Paciencia. Y les resonó, ¿eh? Bien. Ustedes piensen, yo usé este dispositivo con adolescentes y les pregunté qué esperaban del mundo adulto. ¿Qué les parece que opinaron? Paciencia siempre. ¿Qué más? Buen humor. Buen humor. ¿Qué más? ¿Qué más eligieron mis adolescentes? Calma. ¿Qué más? Flexibilidad. Ternura. Fortaleza. Fortaleza. Ustedes saben que lo primero que pidieron la mayoría fue calma. Tranquilícense. Basta ya de presiones. Y buen humor. Y cuando les pregunté lo mismo que les dije a ustedes, ¿qué de todo esto ustedes les parece que les falta o quisieran tener más? ¿Qué les parece que contestaron? De todo lo que dijimos.
confianza en sí mismos, sí, ¿qué más? Quieren confianza en los papás y mamás, quieren confianza en el mundo adulto, pero también quieren tener confianza en ellos mismos. ¿Qué más? Motivación, también. Esperanza. ¿Qué más? Ternura. Pero muchos chicos también me dijeron la misma palabra, calma. Porque hay muchos chicos con problemas de ansiedad. ¿Lo han notado? Chicos que están moviendo permanentemente una pierna, que están como agitados, que están como esperando algo que no llega. Entonces, este es un dispositivo que nos sirve y cuando hacemos reuniones con papás o mamás, les decimos, ¿qué necesitarían elegir acá para ser mejores padres? ¿Y qué les parece que eligen? ¿Qué necesitamos? Paciencia. ¿Qué más? Buen humor. Calma. Bien, es un pequeño ejercicio, pero ¿saben para qué sirve? No sirve para educar a nadie. ¿Para qué sirve esto? Este dispositivo. Para poner a circular la palabra. ¿Entienden? Este dispositivo no pretende educar y formar a nadie, pretende que lo que sentimos y esperamos se ponga en palabras y circule y se pueda compartir, como uno comparte el pan. Entonces, cuando los papás y mamás dicen, yo lo que necesito es calma, y pueden hablar de la calma en la educación, y pueden expresar el tema que sienten y por qué no sienten calma. Y por qué de las 3 palabras que yo elegí me gustaría ser mucho más creativo. O me gustaría tener mucha más paciencia o más confianza en mi capacidad. Pero un ejercicio muy simple que se les quería traer, que lo experimentáramos, porque es importante ver qué función cumple. Lo que tenemos que poner a circular cuando hablamos de afectos es el tema de la palabra. Entonces, les quiero plantear, cuando uno habla de emociones, creemos que hablamos todos de lo mismo, y no hablamos de lo mismo, por diversos motivos. El primero es porque tenemos una tendencia enorme a simplificar las emociones. A decir, están las emociones básicas, las que salen en intensamente 1 y 2. ¿Y a usted le parece que somos tan sencillos? Miren este bebé que recibe a su hermanito. Ahí está el sonido. Miren la cara, nada más. ¿A ustedes les parece que la efectividad es tan sencilla? ¿Qué siente de lo que ustedes pueden ver? ¿Qué manifiesta sentir? Ternura, miedo, en un momento aparta el rostro, no lo quiere ni ver, porque es un invasor, ¿o no? Sí. Es un invasor que llega ahí a quitarle a su mamá, a ocupar la teta de la mamá, nada menos, la que tuvo que dejar hace tiempo. Entonces, ni aún los bebés tienen emociones simples. A veces sentimos culpa porque tenemos envidia. ¿Ustedes han visto eso? Que a veces envidiamos a alguien y sentimos culpa por tener envidia. O sentimos enojo porque tenemos miedo. Entonces la vida afectiva es mucho más compleja y no se puede reducir en unidades perfectamente explicables. Ese es el primer punto. Vamos a ir a un segundo punto, que esta es la rueda de Plutchik, que habla de la multitud, dice no hay tantas emociones básicas. Hay un conjunto de emociones, porque a mí me preguntan, ¿cómo está? Y yo que digo, todo bien, simplifico, está todo bien, no está bien, pero yo digo, está todo bien. Y lo que plantea Plutchik cuando ahora está en rueda es que no es lo mismo estar enojado y estar decepcionado. Piensen en un nene chiquito que le prometieron ir a un lugar y después le fallan. No está enojado, está triste y está decepcionado. Y no es lo mismo estar irritado, que estar molesto, que estar disgustado, que estar furioso. Entonces, este concepto es un concepto que se llama granularidad emocional. Es un concepto que viene de las neurociencias, que
que dice que las emociones tienen un montón de tonalidades, de gradientes, no es lo mismo sentir miedo que sentir pánico que sentir terror, ¿me entienden? Entonces, el concepto de granularidad emocional apunta en que nuestra vida afectiva tiene tonos, tonalidades, muchas tonalidades. Lo tercero es que hay una serie de mitos respecto a la afectividad que hay que deconstruir. Primero es que todos los seres humanos en el mundo reaccionamos iguales a las mismas cosas y hay un concepto que es de emoción construida. La emoción es la que nosotros construimos. ¿Por qué determinadas madres en cierta cultura tienen más sentimiento de culpa que otras? ¿Porque aprendieron a sentirse culpables o no? ¿O por qué aprendimos a sentir vergüenza de nuestro cuerpo? Esa vergüenza viene con el equipamiento natural, uno siente esa vergüenza, entonces hay un sesgo biologista muy grande, y no es que la biología no importe, porque ustedes piensen, cuando entran a la escuela los chicos tienen sueño, hambre, un estado biológico, obviamente altera el humor, altera nuestro estado de ánimo, pero no todas las emociones, ni las mejores, ni las más complejas, ni las más interesantes, tienen base biológica, sino cultural. Y yo les doy un ejemplo. Cuando una persona es racista y experimenta odio hacia el otro, ¿no? Experimenta odio hacia el otro. ¿Yo tengo que educar el odio o tengo que educar a esa persona para que entienda lo que Ruth planteó? No, que todos somos diferentes, que cada uno es único. Yo tengo que trabajar sobre el concepto que a mí me detona el odio. No tengo que trabajar sobre el odio. ¿Entienden? Cuando yo les digo que no se educa la emoción, se educa lo que está debajo de la emoción, que es mi interpretación del mundo. Yo interpreto el mundo de tal manera que odio a esa persona. Porque yo tengo una interpretación del mundo que me permite una pulsión odiante hacia el otro. Entonces, lo que yo tengo que transformar, y para eso es lo que hace la educación, cuando educa emocionalmente, o educa para la afectividad, es educar en conceptos, en ideas, en propuestas, en sistemas de creencias que deconstruyen sistemas odiantes. Porque en eso tenemos que trabajar. Entonces, ¿ahí vamos ahí? Lo segundo, uno de los sesgos, es que hay emociones negativas y positivas. Vamos a ver que no. O sea, que todas las emociones cumplen alguna función, aún la rabia o el enojo, menos el odio, obviamente. Lo otro es un concepto muy interesante respecto al tema de las emociones, y es que trabajamos sobre un mundo interpretado. Si yo voy caminando por acá y se sale ella y me hace caer al piso, ¿yo qué sentiría? Enojo, vergüenza, furia. Miren estos chiquitos. ¿Están enojados? ¿Por qué? Se tiran al piso, se lo hacen caer al otro. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo ven? Como un juego. ¿Por qué? Porque lo interpretan así. Entonces, piensen en el tema del bullying. Si yo a ella fuera muy amiga mía y le digo negrita, y si yo se lo digo a un compañero, que eso le duele. Es la misma palabra. Y tienen distintos significados porque tienen distintos contextos. Entonces, lo que plantea, digamos, este posicionamiento, que las emociones tienen base biológica, pero son socialmente construidas, que nosotros reaccionamos a un mundo interpretado. Es decir, nosotros interpretamos determinados fenómenos y reaccionamos emocionalmente frente a nuestra interpretación, no frente al fenómeno. Entonces, acá estos chiquitos no interpretan eso como un acto de agresión, están jugando. ¿Entienden? Entonces, cuando yo le digo negrita porque es mi amiga, lo interpreta como un acto de afecto. Yo se lo digo a un compañero que sufre por eso y es un acto de agresión, porque es un mundo interpretado. Entonces, vamos a ver lo otro, que es otro concepto. Ahí vamos a ver el video. Miren la cara del perro. ¿Cómo está el perro? Estupefacto, asombrado, ¿o no? Entonces, fíjense lo que dice Humberto Maturana, es que los seres humanos compartimos,
ahí no van a leer la letra chiquita, pero dice que la vida afectiva es propia de nuestra naturaleza animal, ¿no? Pero dice que la emoción que ha permitido la hominización, es decir, esa evolución de que somos animales todos y todos sentimos cariño, porque ustedes tienen mascota y sienten odio, sienten celos. ¿Celos? Sí, no me digan que no tienen celos. Se están dando un beso con su pareja y el perro se mete en el medio para separarlo, no les ha pasado. Sienten envidia, tienen un montón de emociones. O sea, saber que compartimos emociones con nuestras mascotas nos permite decir mi perrijo, mi gatijo, vos no, Ruth, que no te gustan, pero mucha gente vive e interpreta, y en su mundo interpretado cree que los perros, los gatos son su hijo. ¿Se entiende? Porque les carga afectividad. ¿Por qué una conexión emocional? Porque sentimos emociones los dos. ¿Entienden? Sí, pero el natural es, miren, la diferencia, lo que ha permitido la humanización, dice, es una emoción que es el amor. Pero no el amor de cariño, te quiero un montón, ese vínculo con el otro que nos implica preservar su vida y su bienestar. Eso es el amor. Y en el campo pedagógico, el amor a mis alumnos no es quererlos y darles besos, y abrazarlos, y hacerles la bienvenida. Es querer el bien para ellos. Que estén bien, que aprendan, que se superen, que vayan para adelante. Entonces, eso dice. Y la otra cosa que nos diferencia es el lenguaje. Entonces, Humberto Maturana habla del lenguajear y el emocionar. Dice que las dos van juntas en el ser humano. Entonces, yo les he puesto ahí 3 factores que para mí diferencian claramente al ser humano de otros animales en el tema afectivo. Uno es la capacidad de ponerle palabras a lo que sentimos, ¿no? Hay un verso de Shakespeare que dice: dad palabras al dolor. La pena que no habla rebalsa el corazón y lo invita a romperse. ¿Sí? Cuando yo puedo poner en palabras lo que siento, yo puedo sacarlo de mí. Es decir, hay estudios de neuroimagen que muestran que cuando una persona identifica una emoción y la puede poner en palabras, se alivia. Gran parte de la terapia está en el lenguaje, en que yo puedo hablar de lo que he vivido, de lo que he experimentado. Entonces, eso típicamente cuando yo puedo hacer arte del dolor, puedo hacer arte. Lo segundo es que yo puedo reflexionar sobre lo que siento y cambiar mi emoción. ¿Por qué me siento tan enojado porque me criticó la clase? Y yo puedo reflexionar y puedo pensar y puedo tramitar esa emoción mediante esa conversación interna que yo tengo a partir de mis ideas, de mis emociones. Yo puedo cambiar mi interpretación del mundo. Ruth dijo algo muy interesante, dice: la escuela tiene que ayudar a que todos tengamos un mayor gobierno sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, en esa capacidad de reflexión está la capacidad de gobernar nuestras emociones y que no nos lleven nuestras emociones por el mundo, sino que nosotros montemos sobre esas emociones para ir hacia adelante, para llevar a cabo nuestros proyectos, nuestras ideas. Y la tercera cuestión es que nuestras emociones tienen trascendencia. De hecho, hay autores que nos dicen: no hablemos de educación emocional, hablemos de educación de los sentimientos. Lo dice Santos Guerra, lo dice Karina Kaplan desde distintos formatos teóricos. ¿Por qué? Porque ustedes piensen lo siguiente: ustedes se enamoran de alguien y sienten chispas, truenos, emociones que se van a ver, y al llevan 10 años casados y ustedes los miran y dicen: este cachivache que no, siento, ¿qué pasó? Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que ustedes la emoción no le donarían el riñón, pero a ustedes al cachivache sí le donan el riñón, porque lo aman. Y el sentimiento es lo duradero, ¿entienden? Entonces, cuando uno trabaja con los chicos de la escuela, ¿qué trabaja? No trabaja que quieran la escuela y que estén contentos, quieren que tengan sentido de pertenencia. Es un sentimiento que es duradero. Porque si los seres humanos estamos enroscados con la idea de la emoción, estamos trabajando lo episódico, el enamoramiento, el chisporrote. Las emociones no duran nada, duran segundos. Lo que queda es lo perdurable, que es el sentimiento. ¿Entienden? El sentimiento.
Cuando el docente tiene ese sentimiento de pertenencia a la escuela, siente que es bien recibido y hay una emoción que es trascendente, que es duradera, que es perdurable, ahí estamos trabajando otra cosa, ¿no? Estamos trabajando sobre sentimientos. Y lo otro humano, que no lo van a ver en los animales, es la crueldad. El animal no es cruel, no daña por gusto, ¿o no? No le dice gordo, ballena a un compañero hasta que el chico quiere morirse, ¿o no? Eso es típicamente humano. Acá tienen dos imágenes, son fotos de niños. De un niño que vive que cuenta el fin de semana, un niño que vive una salva. Y el otro es una niñita que sufre una situación de abuso físico, emocional y sexual, en donde la proyecta una figura que es el sol, que es una figura referente, adulta, que es hostil, absolutamente hostil. Miren, es una figura que tiene dientes, que tiene esos colores, rayos, ese trazo, y ella pone su nombre, que es sol, como una barrera de protección. Entonces, ustedes dicen, ¿la crueldad es una característica humana? Sí, es una característica humana. Es típicamente humana. Y una de las más inexplicables. Rita Segato tiene un libro que se llama Contrapedagogía de la crueldad, en donde ella plantea que la crueldad es tratar al otro como una cosa. Dice cosificar a las personas, tratarlas como cosas, en donde yo le niego al otro el sentir. Yo le digo gordo, ballena, digo vos sos guacho porque no tenés padre, eso es típico. Y yo destrozo al otro, y el otro no me importa lo que siente, porque yo lo he anulado. He anulado cualquier conexión emocional con el otro. Y esa es la crueldad, la anulación de cualquier conexión emocional que yo pueda tener con el otro. Entonces, cuando yo planteo la idea del desarrollo afectivo, digo, bueno, según los niveles educativos, yo tendré que trabajar algunas cuestiones que son fundamentales. No a través de clases y manuales y cuestiones estructuradas, sino a través de prácticas que generen en el estudiante confianza, seguridad, esperanza. Ustedes lo fueron diciendo adentro. Entonces, ahí no lo van a leer y no se los voy a, pero lo dejo en la presentación que todos van a recibir. Y yo trabajo en 3 dimensiones lo afectivo, de mis docentes, de mi escuela, de todas las personas de la comunidad educativa. Y es respecto a uno mismo, la autovaloración. ¿O quién no tiene necesidad? ¿Solo de los niños y adolescentes la autovaloración? De todos. A ustedes necesitan la validación externa para sentirse valiosos. Es importante. Lo segundo es trabajar respecto a los demás. Esa conexión emocional con el otro y en relación con mi actividad, en relación con lo que yo hago. ¿Y cuáles son los signos? Después le hablo, si les interesa. Y yo traté de desarrollar un conjunto de habilidades socioemocionales que son importantes, ¿no? Pienso en el nivel inicial, los chiquitos van aprendiendo, Ruth me va a corregir si digo algo inadecuado, es la capacidad de escucha y la capacidad de espera, progresivamente, ¿o no? La primera de las habilidades sociales es escuchar. Escuchar. Y fíjense que cuando uno trabaja, yo doy muchos talleres a papás, mamás, la primera cuestión que les pregunto es qué capacidad de escucha ellos sienten que tienen respecto a los hijos. Ninguno, muy poco. 70% hablan, 30% escuchan. El mayor de los problemas que tienen. Entonces, esta sería una habilidad fundamental. En la primaria tienen que aprovechar esta cuestión de la grupalidad para trabajar la idea de colaboración. Los chicos tienen que generar comportamientos de desempeño, formas de actuar que tengan que ver con la colaboración. Y en la secundaria es fundamental trabajar la asertividad, el plantarse frente al otro y defender mi convicción o mi derecho. Porque yo, ¿qué quiero de la secundaria? Que sea un chico que se plante frente al otro y diga, yo es que no me sumo. O mi amigo maneja borracho y yo le digo, pará, me va a bajar del auto. Porque yo esto no me sumo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque los códigos de convivencia de las escuelas premian la conformidad, ¿o no? En la violación de la norma y todo eso. Y el ser humano, para crecer y hacerse
fuerte socialmente necesita la complementación de dos tipos de habilidades. Por una parte, las que me permiten unirme al grupo, al rebaño, que son todas las habilidades de cooperar, que yo trabajo mucho en la primaria. Cooperar, sumarme al grupo, dividir tareas, todo eso. Pero con esto no alcanza, porque si no yo soy una ovejita más en el rebaño. La asertividad, todas las habilidades de la asertividad, a mí me permiten mantener mi identidad y defender mis convicciones frente al otro. Entonces, yo tengo que trabajar las dos, mi capacidad de adaptación y mi capacidad de defender mi identidad frente a la invasión del otro. Entonces, en la secundaria, por ejemplo, hay escuelas que desarrollan códigos de convivencia en donde los chicos pueden cuestionar o poner en cuestión una norma aplicada. O pueden hacer un descargo de su comportamiento o pueden protestar. ¿Entienden? Está permitida la protesta porque el chiquito, así chiquitito, me dice no, tiene que aprender a decir que no a mí como papá o mamá y tiene que aprender a decir que no a la escuela. Ruth tiene un texto que habla del no, porque él tiene que aprender a decir no cuando no quiere hacer algo. Y eso es una tarea inmensa, en donde a veces el formato escolar no contribuye a desarrollar en los estudiantes de nivel secundario ese autocontrol y sobre todo la asertividad. Entonces, hay otro tema, digamos, y es el tema de las emociones que llaman negativas. La tristeza nos sirve para vivir y experimentar el duelo, para calmarnos, bajar el nivel de ansiedad y todo, porque necesitamos muchas veces vivir y experimentar la tristeza. Y a veces no se le permite a la gente experimentar la tristeza. El miedo nos sirve para defendernos de una amenaza. Entonces, ¿quién es acaso un papá o mamá? Díganme que no tienen miedo ni culpa. Díganme, algunos que no tengan ni miedo ni culpa. Ser papá o mamá es tener miedo, que le pase algo. Toda la vida van a tener miedo. Y culpa, díganme que no. Algo hemos hecho mal. Algo hicimos mal, en algo nos perjudicamos al pobre niño. Si hubiéramos hecho otra cosa, lo hubiéramos hecho mejor. Digamos, son dos emociones que están instaladas en la paternidad o la maternidad para cuidar a la cría y para esforzarnos en ser mejores. ¿Entienden? Entonces, yo tengo que ver el mundo lleno de amenazas. Se va a ensuciar y se va a llenar de bacterias. Se va a casar con un novio que salió del culto satánico. Va a hacer tal cosa, se va a divorciar y va a volver a la casa. Es decir, yo me voy a vivir con miedo. Desde la muerte súbita, los pedófilos, todo, siempre voy a tener miedo. Pero yo aprendo a convivir con el miedo, ¿cierto? Y trato, y me dice, voy a salir a bailar. Y uno no se duerme hasta que digo, pero finge que está dormido cuando llega el chico, para no mostrarle que está aterrado, de que lo asalten, de que tenga un problema. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál es el tema? Que cualquier emoción no es negativa porque existe esa emoción, sino por la intensidad. Si yo tengo un miedo que me paraliza, ahí tengo un problema. Si, con la frecuencia, si yo vivo con miedo y todos los días siento miedo, yo me tengo que preocupar. Y lo que me tengo que preocupar es qué efecto me produce el miedo. Si yo sobreprotejo porque tengo miedo, o sobreprotejo o disculpo porque tengo culpa, ahí tengo un problema. Entonces, no es la emoción el problema, que es lo que yo siento. Es con qué intensidad, con qué frecuencia y con qué efectos yo experimento esa emoción. ¿Entienden? Entonces, estas son las cuestiones respecto al tema de la afectividad. Y en el enojo hay un texto de Paulo Freire que habla de la rabia justa. Y dice que la rabia tiene una función en la educación, tiene un desarrollo muy interesante. Dice, si no nos indignaran las condiciones, no nos dediquemos a ser maestros. Si no nos indigna la pobreza infantil, si no nos indigna el maltrato, ¿realmente tenemos rabia o no? Dice, hay una rabia justa, dice Paulo Freire. Miren esto. Las emociones, además, les quiero aclarar, son contagiosas, ¿no? Cuando mi hijo era chico, yo tenía un juego. Decía, mírame a los ojos. Si te mantenés serio un minuto, te ganas un premio. Y yo le empezaba a sonreír. Nunca duró un minuto, jamás. Porque la conexión emocional
Fíjense, tiene que ver con las neuronas espejo, digamos, todos tenemos algo de ese equipamiento. Miren esta conexión. Ahí el volumen. Miren, a ver, vamos a ir. ¿Miren que no se pueden desenganchar? ¿Y ustedes se sonrieron o no? Bueno, las emociones son súper contagiosas, y algo que los docentes tenemos que entender, que cuando alguien habla como rutina de entusiasmo, comparte y contagia el entusiasmo. Son muy contagiosas, como son las buenas, son también aquellas que no son tan buenas. El enojo, cuando yo estoy con gente enojada, entonces hay docentes que entran a clase aburridos, cansados, y ¿qué transmiten? Y piden motivación a los estudiantes. A ver, un poco de coherencia. Entonces, ¿qué quiero plantearles respecto a todo lo que hemos visto? Primero, que las emociones son vertebradoras de la vida humana. O sea, atraviesan todas nuestras dimensiones, están presentes, nos llevan a actuar de determinadas maneras, pero son objeto de análisis, objeto de lenguaje y objeto de trascendencia. Y ese es el valor educativo que tenemos que ver, de poner a circular la palabra, de poner a circular esa reflexión, de poder generar esa trascendencia en las cuales está la compasión. Y lo otro es que las emociones nos dan mucha información de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué pasa cuando un amigo me cuenta que se ha comprado unos tazos, que se va de vacaciones a Cancún? Y yo siento un poco de envidia, ¿o no? Bueno, entonces yo trato de reflexionar sobre eso. Y lo que yo siento, piensen en lo siguiente. Una docente habla al grupo de estudiantes que tiene y habla, voy a volverte a tomar, pobre, vos después disculpa. Y dice, yo cuando la veo a ella siento rechazo. No, pero está mal lo que dijo Ruth. Pero es lo que yo siento eso. Y ese rechazo no tiene que ver con cómo es ella. Acuérdense del mundo interpretado. Es como la miro yo. Acuérdense la idea del mundo interpretado. Yo ya estoy viendo en ella que a mí me moviliza y me perturba. Y me afecta, pero no es un problema de ella. ¿Entienden? Entonces, ese tipo de emocionalidad, de rechazo, de un mal vínculo, de algo que no engancho con un estudiante, a mí me da información sobre mí, no sobre el otro. ¿Entienden? No es que ella provoque esa emoción en mí. Piensen en esta idea de la que me provocó una emoción. No, yo reaccioné frente a esa persona emocionalmente porque mi mundo interpretado está así. Y el tema, yo lo he puesto ahí, no voy a ir a la lectura fina de esto, pero hay un concepto primero que es de validación. Yo lo trabajo mucho en las escuelas cuando hablo del vínculo con los padres. Llega un padre muy enojado a la escuela porque a mi hijo le han puesto un apodo horrible y él no quiere venir a la escuela y el otro día se descompuso a la mañana porque en esta escuela no lo cuidan y no tienen un programa contra el bullying y bla, bla, bla. Entonces, ¿cuál es la posición de la escuela? La defensiva. Es decir, no, nosotros no sabíamos nada, vamos a hacer un acta, vamos a hacer todo correcto y todo lo demás. Entonces, ¿qué necesita un papá o una mamá que llegue enojado a la escuela? Validación emocional. ¿Qué es validar? Decir, qué triste debe ser sentir que tu hijo es maltratado en la escuela. Siéntese, cuéntenos un poco más de qué ha pasado, qué le ha contado, yo le dejo y lo escucho. ¿Entienden? Entonces, ¿qué significa validar? No es dar por cierto, pero saber que lo que el otro siente es lo que el otro siente. ¿Entienden? Entonces, supongamos que ustedes tienen una relación de pareja. Y viene su pareja y le dice, yo me siento solo, me siento dejado de lado, que ya no me prestas atención, bueno, lo habrán escuchado, ¿no? Entonces, uno que dice, no, si yo hago esto, se defiende. Entonces, ¿cuál sería un principio de validación emocional? Es pensar lo triste que debe ser sentirse así. ¿O no? Y poder
genuino interés por reparar la relación, decir, qué difícil debe ser sentir lo que estás sintiendo, contame un poco más, quiero saber. ¿Entienden? Entonces, uno de los primeros trabajos educativos es trabajar en la validación. Que no es decir que está bien, que a mí un docente me diga que la rechaza a ella porque va con piojo, perdón, porque va con piojo a la escuela y va sucia a la escuela, y yo siento rechazo. Sé que está mal, que Dios me perdone, pero yo siento rechazo. Analiza tu reacción frente a eso y tus comprensiones de lo que sentís, pero yo no le digo que está mal o está bien sentirlo, siente eso. Pero tiene que trabajar sobre ese sentimiento, porque como es un ser humano, tiene capacidad de reflexión y de trascendencia. No se puede quedar en ese lugar. Yo no me puedo quedar en el lugar del rechazo, no me lo puedo permitir. Por más que lo sienta. Vamos a ir ahí. Entonces, yo le dije que hay una diferencia entre el estado de ánimo, la emoción y el sentimiento. Cuando uno entra en el aula, siente el estado de ánimo. Están dispersos, están acalorados, están de buen humor, están de mal humor. Yo como que hago un testeo rápido. El estado de ánimo es como una base emocional sobre el cual se abordan las otras emociones. La emoción es un episodio, muy cortito, dura muy poco las emociones. Y el sentimiento es lo que perdura en el tiempo. Y permite, por ejemplo, la amistad, las relaciones de pareja, el cuidado de los hijos. Están permitidos no por las emociones, sino por los sentimientos. Y los sentimientos se generan con las emociones, obviamente. Las emociones dan lugar, van cavando ese enorme cueva en donde se va a alojar ese sentimiento. Pero digo, lo que tenemos que apuntar es a generar sentimientos, ¿no? ¿O cuántos han tenido enamoramientos y al mes ya no quedaba nada? Porque no se surgió el sentimiento. Entonces, bueno, ahí tiene un texto de Le Breton, que es uno de los mayores expertos que hay, y él dice, mira, las emociones no son sustancias, son cualidades que impregnan los vínculos que tenemos con los demás, con nosotros mismos y con el mundo. ¿Entienden? Son elementos que no son sustancias, dice que afectan los lazos, el lazo social. La emoción habita en el lazo. Eso es lo que plantea Le Breton. Entonces, cuando ustedes piensan en la gestión, ¿no? ¿Quiénes se dedican a la dirección o coordinación o algo así? Dirigen equipos. Ahí tenemos. Bueno, la gestión está atravesada por muchas emociones. Cuando uno tiene un directivo, una directiva y piensa, ¿qué sentirá esta persona, no? Lo que la mayoría de las personas que trabajan en la gestión sienten es soledad. Que muchas veces quedan solos poniendo la cara, que tienen que ejercer una autoridad que se tienen que ganar todos los días, que están sometidos al escrutinio de los demás, que son mirados todo el tiempo, que son juzgados, evaluados todo el tiempo, no. También sienten que tienen que afrontar personas tremendamente difíciles, ¿o no? Mucha frustración. Vamos a ir ahí. Y sienten, ante todo, que tienen que responder a muchas interpelaciones diferentes. A lo administrativo, a lo edilicio, a lo pedagógico, a lo didáctico. Y ante todo, y lo que siempre trabajamos con los directivos cuando asumen estos cargos, son muy difíciles, asumir que la tarea más importante es la gestión de los recursos humanos, es trabajar con gente. Eso lo dice Freire, dice la escuela es gente, básicamente gente interactuando y construir comunidades. Y en la parte de la enseñanza y el aprendizaje, ustedes han trabajado el tema de la motivación, ¿no? ¿No han trabajado? Hay muchas definiciones, fíjense que desde la cultura esta de la emoción, definen a la motivación como un tener ganas. ¿Quién tiene ganas de limpiar la casa? Nadie. ¿Quién tiene ganas de ponerse una vacuna o de pagar un impuesto? Nadie.
porque no tienen una emoción hermosa en torno a determinadas un montón de cuestiones en la vida, pero tienen algo más importante que es un motivo. ¿Entienden? Entonces, en la teoría de la motivación se distingue entre un móvil y un motivo. El móvil es el combustible emocional que a mí me lleva a querer hacer algo. Y el motivo es la meta que yo tengo a lograr. Entonces, cuando a los chicos les venden que la motivación es tener ganas y entusiasmo, les están mintiendo. La motivación también es tener disciplina. La motivación es también tener una meta que me lleva más allá del esfuerzo. ¿Alguno de ustedes corre así, runner o algo así? Yo no puedo levantar la mano. Vos. Y cuando vos sentís que vas corriendo y ya no das más, vos decís, vamos, un paso más, un paso más, un paso más. Y eso es motivación. Motivación no es solo tener ganas. No es una definición puramente emocional, es tener metas. Es tener metas, tener motivación es tener metas. Y ese es un elemento clave en la teoría de la motivación. No voy a seguir con todo el tema de ser claro, porque voy a ir al tema de la crueldad. En la educación hay muchos nichos de crueldad, ¿no? Yo, para explorar este tema de la crueldad, escribí para un libro que publicó Gisela Antoglich y Graciela Cier, que se llama Las promesas incumplidas de la inclusión, un capítulo que se llama Narrativas del rechazo, en donde entrevisté a un montón de papás y mamás y les pedí que me dijeran qué les habían dicho cuando llevaban a su niño a una escuela y lo rechazaban. Y les voy a contar la historia de Carlitos. Carlitos va con su mamá, van a 6 escuelas, en donde dicen no es para él, no, mejor debe a otra escuela, no, él necesita una la más chica, lo rebotaron de 6 escuelas. Entonces el nene le dijo a la mamá, mamá, ¿por qué no me quieren? Fíjense lo que le dijo Carlitos, ¿por qué no me quieren? Entonces, fíjense que estas son frases, no las leen allá, seguramente. Fíjense, a una amiga mía le dijeron, cada animalito en su corralito, cuando llevó a la hija. A otro le dijeron, no les da la cabeza para esta escuela, no tenemos los recursos para recibirlos. A una nena le dijeron, mira, si la marca que está integrada pudo, ¿por qué vos no? Entonces, hay discursos de crueldad que circulan por la escuela. De esa emocionalidad que yo les mostré de la oreja de burro, sigue habiendo emocionalidades cargadas de desprecio, de negatividad, y ahí eso, para mí, es clarísimo cómo se ve. Entonces, ¿a qué tenemos que apuntar? Digo, porque deconstruimos un concepto para construir otro. Yo creo que tenemos que trabajar desde una pedagogía del cuidado. Esta pedagogía del cuidado amoroso del otro, del cuidado como una posición ética que habló Ruth, y de un concepto que es muy importante, que es el de autocuidado, ¿no? Porque nadie que no se cuide puede cuidar a otro. ¿Entienden? Entonces, cuidar al docente es cuidar al estudiante. Empecemos por ahí. Empecemos por el cuidado y el bienestar del docente, para pensar que ellos van a cuidar mejor a la generación de niños que estén en la escuela. Porque cuando una institución no se preocupa por cuidar al docente, no hay programa de educación de ningún tipo que vaya a subsanar ese tema. Entonces, esta pedagogía del cuidado tiene como algunos principios, que nadie es superfluo, nadie sobra, ¿no? Esto lo que todos pueden aprender. El bienestar es un objetivo institucional, que la gente esté bien en la escuela. Que es un trabajo, que no tengo que ir, que tengo que hacer cosas que no me gustan, pero es un lugar donde yo me tengo que sentir bien, que yo tengo que construir y ocuparme por el bienestar de todas las personas de la comunidad educativa. Lo segundo es que no tengo que trivializar o considerar como tontos determinados malestares. El malestar es una señal. Si mis estudiantes se sienten mal, si mis docentes se sienten mal, si la escuela tiene malos resultados, yo me tengo que ocupar. No trivializo ninguna de estas situaciones. Vamos a ir ahí, vamos a pasarlo, porque ya creo que Cristian me va a empezar a cabecear para decirme que vayamos ahí.
Y quiero ir a este punto. ¿Cómo se construye una escuela en donde esta dimensión emocional esté entendida, esté comprendida, esté trabajada desde la institucionalidad? Cuando lo asumo, o como escuela, se asumen 4 posiciones éticas. Y estas 4 posiciones éticas son la de bienvenida. Que yo soy esperado y bien recibido. Y no hablo solo de un niño que se inscribe, una niña que se inscribe, hablo de un docente que llega, de un directivo que llega. La bienvenida. Lo segundo es que con la bienvenida no alcanza. Se necesita hospitalidad. Que yo me quiera quedar ahí. Porque yo soy parte de la comunidad, yo aprendo, soy tenido en cuenta, no me dejan de lado cuando hay un grupo para hacer deportes, para hacer el trabajo práctico, porque la escuela es hospitalaria. Y es hospitalaria no solo para las personas, es hospitalaria de los sueños de las personas. Hospeda ese sueño que tiene cada persona respecto a su vida. ¿Por qué? Porque le genera la 4ª posición ética, que es la esperanza. La esperanza es una posición ética en donde yo trato de mirar al futuro de cada niño, de cada niña, de la mejor manera, el mejor escenario posible para cada una de las personas que están en mi curso. Entonces, a veces uno va a la escuela y me dice, no, estos 2 chicos son chicos de la droga. Y no van a llegar a nada, a la mitad va a terminar preso. Y yo digo, ¿qué tipo de educación estamos dando a esos chicos? ¿Y qué les voy a transmitir yo en el plano afectivo? ¿Qué emoción les voy a contagiar? La desesperanza, la falta de confianza en su capacidad. Entonces, la esperanza es una posición ética que confía en la capacidad del otro. Confía plenamente en que el otro es capaz. Es una posición ética. Y lo otro que me gustó mucho, porque ya lo adelantó Ruth, esta idea de que no estamos preparados. A Carlos Clear le preguntaron una vez qué pasaba porque los docentes no estamos preparados para recibir determinados chicos, chicas en la escuela. Y él dijo, pero como que nada que ver eso, pero es mucho mejor que yo. Dice, no se trata de estar preparados, se trata de estar disponibles. Disponibles. Yo no sé de este tema, lo voy a aprender. Porque para eso estudié y para eso me formo. Y la disponibilidad significa capacidad de escuchar, de ponerme al servicio del otro. Entonces, no se trata de estar preparados, se trata de estar disponibles. Y a mí me dicen, ay, me ha llegado un chico con TEA, no sé cómo actuar porque yo no estoy preparado. ¿Estás dispuesto a aprender no solo un chico con TEA, sobre Carlitos? Porque no hay otro igual que él, es único. No hay un chico con síndrome de Down igual que otro chico con síndrome de Down, nunca. Entonces, estudiar una patología no es comprender quién es el otro. No es comprender quién es el otro. Entonces, toda esta dimensión emocional se puede abordar si yo cumplo con esto, con todo esto. Y además, yo genero una pedagogía de la esperanza y de afrontamiento de la adversidad. Hay una imagen ahí que yo uso con mis adolescentes, que si ustedes la ven es como una plantita que ha sido como podada, cortada y tiene raíces. Y hay una frase que dice, tu raíz está intacta, volverás a florecer. Fíjense qué precioso el mensaje. Por más que en este momento sientan que están todos los caminos cortados, por más que los chicos hicieron la interpretación, por más que sientas ahora que no hay futuro, que no hay esperanza, la vida te promete que vas a volver a florecer. Entonces, para mí es una escuela de la esperanza, es decir, aunque sintamos que a veces no damos más, no se puede, vamos a volver a florecer. Es una promesa, ¿no? Y lo segundo, vieron ahí una diana en donde tiramos dardos, flechas para ver si le invocamos al centro. Y vamos de nuevo. ¿Y qué plantea el vamos de nuevo? Una pedagogía de la segunda, tercera, cuarta oportunidad. Si una vez no salió, pruebo de nuevo. Vi una clase horrenda hoy, mejoraré mañana. No me fue bien este año con este grupo, el año que viene intento de nuevo. ¿Entienden esa fortaleza de que el proceso de mejora que dijo Ruth, o que la trayectoria no es así lineal, derechita? Me equivoqué,
este año tuve a mis padres enfermos y realmente hice una docencia espantosa, o me divorcié este año, o tuve esta situación, tal vez este año no fui el mejor profesor para mis estudiantes, pero eso no me define, porque vamos de nuevo, vamos a probar de nuevo. La mala clase, la mala intervención, esa reunión horrible que hice con unos padres, vamos de nuevo. Esa es una posición. Y este tema le hablaba de Ruth, lo habló, que me parece una imagen hermosa, de que nosotros tenemos el currículo oficial, los tiempos, los grados y todo lo demás, y los niños nos representan cada uno un desafío, cada persona un desafío. Bueno, hay un texto de Philippe Merier que dice, de la motivación, algo que es muy bonito, dice, la escuela entiende que no le da agua al que quiere beber. Entonces, lo que dice Philippe Merier, que en realidad motivar es dar sed a los que no quieren beber. Fíjense qué preciosa la definición que da de motivación. De cómo el docente no tiene que dar agua al que quiere beber nada más, sino que tiene que ayudar a que tenga sed el que no quiere beber. Y Ruth habló de esta pedagogía de la pregunta. La pregunta es generar sed de saber y sed de aprender. Bueno, en la presentación van a encontrar unos QR para entrar unos textos y bueno, ahí hay otro que es La vida oculta del cerebro, que es maravilloso, el libro recomendado por Hernán Aldana, otras recomendaciones. Y no sé si se ve, ahí se me fue. Creo que no puede correr el video. Yo les recomiendo muchísimo. Hay un video de Luis Pesetti que se llama Derechos sobre las emociones. Yo lo había traído para cerrar, pero se ve que no está cargado como... Aquí. ¿Ahí está? Bien. No, es el segundo. Vamos a pasarlo. Este video es de Begoña Ibarrola. Y dice que las emociones son guardianos del aprendizaje. Se los recomiendo, pero no. Es el que viene Derechos sobre las emociones, del libro Botiquín Emocional para Humanos y Superiores. El derecho a sentir, a guardarte lo que sentís, a tener a alguien que dé confianza y seguridad para contar lo que sea, a que no le pongan nombre o etiqueta a lo que sentís. También a dejar atrás lo que sentís. El derecho a la pausa, no actuar por impulso, sentir sin llevar a cabo ni actuar las emociones. El derecho a pedir ayuda por lo que sentís. El de ser consciente de lo que sentís, con palabras, pero también sin ellas. El derecho a hermosos sentimientos, pero también a sentimientos negativos, y que no te convierten en eso que sentís. No somos lo que sentimos. A no sentir lo mismo que todos y a sentirte diferente. A sentir y observar eso que sentís sin corregirlo, opinar, cambiar o intervenir. Observar atento eso que sentís. A tener sentimientos encontrados o a estar en crisis. El derecho a que pertenecer a un grupo no implique ser desleal con uno mismo. Derecho a que la soledad y la lealtad no sean monedas. El derecho a no corresponder la emoción de otra persona, a no sentir lo mismo que siente otra por nosotros o por lo que sea. Nuestras emociones no nos obligan ni obligan a otros, como tampoco estamos obligados por lo que otra persona siente hacia nosotros. El derecho a no saber y a no tener respuesta, y a no estar obligado a responder y conocer una vergüenza no saber. El derecho a cambiar tu sentir,
derecho a ser flexible.